Vamos a comenzar orando por este día, por este estudio, por la vida de cada uno de nosotros y la condición en la que estamos para que el Señor nos sustente, nos fortalezca y nos dé el gozo, que es lo que nos caracteriza a los cristianos, o lo que debería caracterizar a los cristianos. ¿Quién quiere darle gracias a Dios por esto? ¿Glorita? Bueno, sí, señora. Mi amado Padre, hoy queremos darte gracias, Señor, por permitirnos podernos reunir nuevamente, Señor, para aprender de tu palabra. En Miriancita, ese corazón tan bonito, Señor, para enseñarnos. Dispón nuestros corazones, Señor, para que seamos receptores vivos de tu palabra, Señor, para que cada palabra de aliento, cada palabra de esas palabras que necesitamos, Señor, para salir adelante en cada situación que se nos está presentando, que nos fortalezca, Señor, que nos hagas ser luz para otras personas por nuestra necesidad, Señor. Creemos que solo nosotros necesitamos, pero estamos para servir a otros, mi amado Padre. Ponemos este tiempo en tus manos y danos tu bendición y tu Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, hoy voy a dar la clase yo. Vamos, saben, estamos hoy a 17. La próxima clase sería el 24. Entonces, aquí necesito que ustedes me digan qué disponibilidad tendríamos para el 24 o si lo movemos para otro día porque queremos terminar. Nos faltan 3 lecciones, hoy vamos a hacer 1:30 y la próxima semana hacemos 1:30. Pero díganme ustedes si para el 24 hay algún impedimento o lo hacemos ese día. Pongámonos de acuerdo. Yo sugeriría que fuera o el martes o el miércoles, por el tema de que todo el mundo está corriendo el 24 por alguna razón. Bueno, solamente díganme una fecha y lo hacemos, ¿sí? O ¿saben qué? Esperemos y lo hacemos en el chat. Ustedes, por favor, lo sugieren en el chat para no gastar tiempo aquí en eso, ¿vale? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, entonces sería esta clase y otra clase, porque tenemos 3 lecciones, pero las vamos a hacer 1:30 y 1:30 para terminar este año. O si no, lo dejaríamos para el otro, pero no es la idea. Bueno, yo quiero que me recuerden de qué hablamos la vez pasada. La idea completa, o sea, así cortica, pero fue esto. A ver, ¿quién recuerda algo? Nos enfocamos precisamente en la dimensión del perdón. Lorita, sigue. En la dimensión del perdón de Dios. Lo magnífico, lo inmenso, lo grande que fue, ¿sí? Y que nosotros, ese perdón fue tan grande, tan completo, tan absoluto, que yo solamente tengo que someterme, creerlo, aceptarlo. Yo no tengo que perdonarme por nada. ¿Por qué? Porque es que no es, o sea, no tengo ni el derecho ni la autoridad para perdonarme, porque ya fue Dios, por medio de Jesucristo, el que me perdonó total y absolutamente. Y dice, y no me acordaré de tus pecados y transgresiones. Absoluto. ¿Quién es el que no se va a acordar? Dios. Entonces, nosotros podemos absolutamente recibir el tamaño, la plenitud de ese perdón, porque es Dios el que perdona. Nosotros tenemos es que perdonar a otros como Dios nos perdona a nosotros. ¿Sí? Papi, voy a pasar. Es que me tocó ceder el lugar donde estaba. Ok. Listo. Listo. Bueno, entonces tenemos esa parte clara. Cuando yo digo que yo tengo que perdonarme es porque pienso que el perdón de Dios no fue suficiente. No fue lo suficientemente grande, su sangre no fue tan valiosa
Por eso entonces yo tengo que referirme a mí cuando yo misma soy la culpable de lo que haya hecho, ¿sí? Tengo es que recibir el perdón. ¿Eso está claro, chicos? Porque eso nos libera de muchas angustias, eso nos libera de muchas cargas. Entonces, para mí es importante que lo tengamos claro. ¿Sí? Sí, señora. Muy bien. Vamos a la cuarta semana y vamos a estar viendo Gálatas 5 del 19 al 21. ¿Sí? Es para que lo vayan a buscar. Entonces, ¿Qué página, Miriencita, me podrías decir, por favor? es la página 53, cuarta semana. Gracias, Miriencita. Gracias. ¿Listo? Bueno, ¿quieres que te perdone? ¿Cómo puedo perdonar a alguien? Perdón, ¿quieres que perdone? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me ha herido tan profundamente? ¿Acaso sabes lo que me hicieron? Puede que estas sean tus respuestas a lo aprendido hasta el momento en este estudio. Esta semana veremos cómo poder perdonar incluso la más horrible de las ofensas cometidas contra nosotros. ¿Recuerdan que hace 1 o 2 semanas estuvimos hablando, algunas tenían inquietudes específicamente sobre esto? Pues hoy es la respuesta. Vamos entonces a Gálatas y vamos a marcar la expresión, no heredarán el reino de Dios. No tiene herencia en el reino de Cristo. No heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Es todo lo que vamos a marcar en estos textos. Entonces, Gálatas 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes y las cuales son. ¿Cuáles son esas obras de la carne? ¿Quién las quiere leer? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto. Bien, ¿qué les parece esta lista? Es larguísima y no concluye ahí y dice cosas semejantes, o sea que hay más, ¿sí? Contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino. Marquemos. Y ese no, póngalo en un círculo. Eso es aumento mío. No heredarán el reino de Dios. Muy bien. Ahora vamos a Efesios 3, del 6 al 4. Perdón, borre. 5 del 3 al 6. Está al 6. 5. Efesios, perdón, es que me equivoqué, leí otra cosa. Efesios 5, versículos del 3 al 6. Me equivoqué un pocotón, pero no importa. Ya corregí. ¿Lo tenemos? Sí, señora. Muy bien. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera ¿qué? Se menciona. Ni siquiera se menciona. ¿Sí ven ustedes que a veces nos gustan mucho las expresiones o los chistes de doble sentido? Mire para esto lo que el Señor dice. Pero inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a quienes. A los santos. A los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, marquen ninguno, cualquiera de los ninguno de arriba y lo conectan con tiene herencia en el reino de Dios. ¿Sí? 6. Que nadie nos engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, ¿de qué cosas? De todo lo anterior. De la inmoralidad, de la grosería, de las necedades. Toda esa lista, por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de
Desobediencia. Desobediencia. Muy bien. Vamos ahora a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿Sí? Les doy un ratico para que lo consigan. Ok. Y dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de El Dios? reino de Dios. No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muy bien, ese marcamos. Aquí estamos marcando 2 veces esta expresión. 11. Y los que eran, ese eran, ¿a qué tiempo se refiere? Pasado. Pasado. Los que, y esto eran algunos de ustedes, pero, este es un contraste, fueron ¿qué? Lavados. Pero, Fueron santificados. pero, Fueron justificados. en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces vemos que está hablando de antes y está hablando de ahora. Esas 2 listas que siempre está en la mitad Jesucristo, es en Jesucristo que pasan ambas cosas. Muy bien, vamos al discute en la página 53. De acuerdo con estos pasajes, ¿qué caracteriza a quienes no heredarán el reino de Dios? Que están en las obras de la carne. Sí, vimos ya la lista y repetimos incluso varias veces lo mismo en diferentes textos de la Biblia, ¿cierto? Sí. Muy bien, entonces finalmente tú acabas de decir, aquí comenzamos con la carne. ¿Cuál fue la última palabra de Efesios, del texto de Efesios 5:3? Desobediencia. 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 Los que andan en la carne son Desobedientes. desobedientes. ¿Sí? Hermana Miriam, Amor. también hay un detalle. Habla de practicar y andar en la carne. O sea, no son, digamos, pecados esporádicos que suceden a veces, sino es una práctica. Sí, La vida, sí. así. Y de eso vamos a hablar en el último puntico, porque es muy importante y habla del andar en el Espíritu Santo. ¿Sí? El andar, y ahorita vamos para allá, tranquilos, porque entonces volvemos a repetir lo que se diga. Gracias, Ruth. Listo. 54, página. ¿Has sido tú o alguien cercano a ti afectado por alguna persona que haya cometido estos pecados? ¿Has sido maltratado por un padre alcohólico? ¿Has sido sexualmente abusado? Ustedes lo saben. Pero el Señor está escribiendo estas palabras para cada una de las personas que ha sido maltratada. ¿Cierto? Amén. De acuerdo con Primera de Corintios 6:10, estas personas estarán en el reino de Dios si no aceptan a Cristo. No. Clarito, ¿verdad? No heredarán el reino de los cielos. Bien, allí mismo en el versículo 11 dice, y esto eran algunos de ustedes. ¿Cuándo? Antes. Pero en las escrituras con mucha frecuencia la palabra pero es usada para mostrar un contraste, que lo mostramos cada vez que lo leímos, ¿cierto? De un contraste determinado. ¿Qué aprendes de este versículo, el versículo 11 de 1 Corintios 6? ¿Qué aprendes de este versículo al notar que se está contrastando y cómo se relaciona esto con nuestro estudio del perdón? ¿Qué es lo que estamos contrastando en este texto? Ese pero. Que fuimos lavados, justificados. Fueron justificados. En el nombre del Señor Jesucristo.
Antecitos de eso, al comenzar el versículo, yo les hice énfasis en algo. Éramos. Estos eran algunos de ustedes. Éramos antes. Antes y ahora. Ese es el contraste. Antes estábamos en la inmunda, perdidos. Pero ahora, entonces ahora se quiere escuchar el pero ahora ¿qué? Fueron Fuimos lavados. lavados. Fueron justificados. Santificado y justificado. Muy bien. ¿Sí ven la magnitud? O sea, fuimos lavados ¿de qué? De toda esa De contaminación. todo eso. Lavados. Luego dice que fuimos santificados. ¿Qué quiere decir santificados? El Señor nos hace santos. ¿Qué quiere decir específicamente santificados? Que nos limpió de los pecados. Apartados. Apartado, sí. O sea, no solamente nos lava y nos deja ahí donde estábamos, en la condición, sino que recuerden ustedes cuando nosotros bañábamos a los pequeñitos, ¿sí? Los metíamos en la tina, los bañábamos, luego los sacamos y lo ponemos en lugar seco, ¿sí? Al bebé, ¿cierto? O sea, el Señor no nos lava y nos deja ahí mismo mojándonos, sino que nos saca y nos aparta para Él, ¿sí? Para Él, como hijo de Él. Exacto. Y luego fueron Justificado. Justificados. ahora el Señor nos ve limpios, justos. ¿Pero por qué? Porque allí donde nos lavó, ¿con qué fue que nos lavó? Con su preciosa Con sangre. su sangre. Sí. Con su sangre preciosa. Entonces miren que estas tres palabras no son cualquier palabra, es todo un proceso, es todo un proceso, ¿sí? Sí. Me lava con su sangre preciosa, me aparta para Él, Ujú. y luego Él en Cristo empieza a hacer una obra. Sí, Él me tomó allí sucia, pero ahora Él empieza a hacer una obra en mí. Me empieza a hacer como su hijo. Por eso es que me aparta. Entonces, este proceso no es algo sencillo, es algo impresionantemente poderoso lo que el Señor hace por nosotros. Entonces, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué aprendemos de estos versículos? Al notar qué es lo que se está contrastando y cómo se relaciona esto con nuestro estudio del perdón. Quiero que ustedes me lo digan en sus palabras. Uno solo, por favor. Es que todos... Se los dije ahorita, chicos. Es el contraste de antes y ahora, de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él nos lavó, nos santificó y nos justificó. Él es todo un proceso. Él nos lava y no nos deja ahí, nos aparta. Y luego Entonces, muy bien, Gis, gracias. Entonces, miremos esto. Nosotros creemos en el Señor sabiendo que Él nos ha sacado, que nos ha lavado y que nos ha apartado, ¿cierto? Pero Él nos ha justificado porque Él está viendo a Jesucristo en mí, ¿sí? Pero yo estoy así de cómoda, siendo la misma que fui siempre, o estoy permitiendo que el Señor lleve a cabo la obra que Él quiere llevar conmigo. Esto es lo que debemos preguntarnos. ¿En qué forma estoy viendo yo la diferencia del antes con el después? ¿Sí? Muy bien. El siguiente dice, si se arrepienten, quienes nos han herido con su pecado, entonces Dios les permitirá entrar al cielo. Pero si no lo hacen, Dios mismo tratará con ellos. La responsabilidad nuestra es de perdonar. Eso es asunto del Señor. Miren cómo nos ama el Señor. En el Antiguo Testamento muchos de los profetas decían, Señor, no permitas que yo vea todo el juicio que tú vas a hacer. ¿Sí? Y el Señor los liberaba para que no vieran todo lo que el Señor iba a hacer con el pecado de Israel. Y aquí mismo está diciendo que, miren, no es nuestro problema. El Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Ojalá para que se arrepientan, porque ese es su propósito. ¿Sí? Pero no es mi problema. Entonces yo no me estoy preocupando ni amargando.
tengo que entregarle eso al Señor. Gracias. ¿Listo? 56. observado. Ahí el micrófono de Gina está abierto. ¿Quién llegó? ¿A Lady? Muy bien. Entonces, seguimos con el observa 2. Vamos a estar leyendo Colosenses 3 del 1 al 10. ¿Sí? Ya continuamos Colosenses. Listo. Veamos ahora, en estos versículos vamos a estar marcando ustedes y su. O sea, es el destinatario, a quien Pablo les está escribiendo. ¿Sí? Y vamos a subrayar todo lo que sean instrucciones. ¿Nosotros podemos detectar cuándo es una instrucción? Claro que sí. Bueno, versículo 1, Colosenses 3 del 1 al 10. Dice, si ustedes, ustedes los vamos a encerrar, ¿sí? Círculo. Y subrayar las instrucciones. Ustedes, pues, han resucitado con Cristo, ¿qué? Busquen. Busquen las cosas de arriba. ¿Eso es una instrucción? Sí. Subrayémosla. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2. Pongan Esa es una instrucción. la mira. Exacto. En las cosas de arriba, no en los de la tierra. 3. Porque ustedes, ese por qué es una aclaración. Allí no lo está diciendo. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. Esta es la razón. ¿Por qué debemos hacer eso? Porque hemos muerto y mi vida está en Cristo. 4. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces, ¿quiénes? Ustedes. También serán manifestados con Él en Gloria. Gloria. Por tanto, es un término de conclusión. O sea, después de leer todo esto, esta es la conclusión. Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Además, ¿qué viene siendo esto? Consideren. Mandatos. Es un mandato. Una Es instrucción. una instrucción. Una instrucción. Muy bien. Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. ¿A qué? A la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de Desobediencia. causa de estas cosas, en las cuales ¿quiénes? Ustedes. Ustedes. También anduvieron, ¿cuándo? En otro En En tiempo. otro tiempo O pasado. sea, Pasado. antes. En otro tiempo, cuando vivían en ellas, vivían, lo que decía Rudo ahoritica, andaban, practicaban estas cosas. Pero ahora es otro contraste, ese pero es un contraste. Desechen también todo esto que hay allí. Desechen es una instrucción. Una instrucción, márquenla, ¿sí? ¿Qué debemos desechar? Ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. 9. Dejen de... Es Mentirse. otra instrucción. Dejen de mentirse. Mentiritas blancas. No existe. No existen. Miren, algo con lo que yo he tenido que luchar, el justificarme. Llego tarde a mi reunión y digo, ay, tenía un trancón, había un trancón en las vías, pero la verdad es que había un trancón con las cobijas. Entonces, miren la intención de mi corazón, quiero quedar bien, pero la verdad es que no era tan importante como para que yo hubiera madrugado, para que yo pagara el precio. Esas son mentiras. Y aquí está diciendo, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo nos veía Dios? Malos Un hábitos. viejo hombre. Pecadores. Viejo porque era antes. ¿Cómo estábamos? Con malos hábitos. Hábitos. ¿Sí? Muy bien. 10.
y se han, ¿quiénes? Nosotros. Vestido del nuevo hombre. Aquí entonces a lo de antes y a lo de ahora podemos agregarle algo más. Antes éramos el viejo hombre, ahora somos El nuevo. nuevo. Nuevos, nuevas criaturas. El nuevo hombre en nosotros es Cristo. Por eso nos dice aquí, y se han vestido del nuevo, el cual, este nuevo, por eso no nos podemos quedar como estábamos antes, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Qué me está diciendo este texto? Que vamos Pablo. a Cristo. Sí, recuerden Efesios 4:13, recuerden Filipenses 1:6, nos está diciendo lo que el Señor comenzó lo va a terminar, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad como Cristo, un varón perfecto. Ese es el propósito de Dios. Muy bien, entonces ahora que hemos leído, vamos al discute. ¿Qué aprendiste en marcar las referencias a ustedes y a su, o sea, refiriéndose al destinatario en este pasaje? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer la idea de cada vez que marcamos ustedes. ¿Sí? ¿Qué me dice? Solamente vamos a leer eso como hacer una lista. Han resucitado con Cristo. Listo, Gloria, dale. ¿Ustedes qué? Han resucitado con Cristo. Cristo. Vamos. Ajá. ¿Qué Han más? muerto. Han Sí. muerto. Serán manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo? Cuando ¿En Cristo qué está el verbo? Cuando Cristo está en nuestras vidas. Futuro. Está en futuro. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más encontramos de ustedes al destinatario? también anduvieron en otro tiempo, en En la el versículo 7. desobediencia. Exacto. Y en el Eso 10 estábamos. se han vestido del nuevo hombre. Exacto. Aquí está lo anterior y lo presente y lo de ahora. Muy bien. En este pasaje, ¿qué se les atribuye a los creyentes? ¿Qué se les instruye, perdón? Instruye a los creyentes que hagan. Vamos a leer solo lo que está subrayado, ¿vale? ¿Quién no quiere leer? Que busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Y Nilgen, muy bien. ¿Qué más? En el 2. Pongan la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. ¿Qué más? En el 5. Muy bien. ¿Y el 5? Consideren los miembros de su cuerpo terrenal. Muerto. Como muertos. O sea que en lo que antes yo me deleitaba, ya no tengo que enfocarme en darme esos gustos. Pero es que el Espíritu Santo también me está ayudando a poner en mí el querer como el hacer. O sea que no es una guerra mía. El Señor mismo está conmigo, ayudándome a que esas cosas ya no sean mi deleite. ¿Sí? 8. Desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Muy bien. 9. Dejen de mentirse unos a otros. Dejen de mentirse. Muy bien. Miren qué lista tan larga, tan explícita. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que nos quede? ¿Pero será que sí? Todo está absolutamente claro. Soledad, ¿quién le da admisión a Soledad, por favor? Muy bien, gracias. Entonces, seguimos. Discute cómo se demuestra esto en términos prácticos con respecto al perdón. Entonces, lo que el Señor nos está instruyendo, lo que acabamos de leer, ¿cómo se ve en la práctica cuando tengo que perdonar? Pues que si Él me ha perdonado tanto, como en qué momento yo no puedo perdonar al que me ofende o me ¿Qué más hiere. vemos allí? Es que estamos, Dale. que estamos alineados con el Señor y buscando su reino, pues por gracia y obediencia tenemos que perdonar. Exacto, no tenemos otra, ¿verdad? Ajá.
Lo que el Señor nos está diciendo, las instrucciones específicas. Si yo quiero perdonar, definitivamente tengo que soltar lo que era antes, porque si no, los celos, la envidia, la amargura, no me lo van a permitir. Por eso el Señor me está diciendo, suelta eso, para que puedas perdonar. Eso no te lo está dejando hacer, no te lo permite. Deja esas cosas y ahora vístete del nuevo hombre para que puedas perdonar, para que puedas seguir adelante. Hay una montaña, hay una barrera que el Señor quiere ayudarnos a destruir y nos está diciendo cómo, ¿sí? Por eso esto nos puede ayudar a perdonar. Entonces, cuando yo digo, no, es que no puedo perdonar porque fue tremendo lo que me hizo, estoy volviendo a lo anterior. No estoy siendo digna de aquel que me llamó, ¿sí? Y si permanezco en esas cosas, ¿será que yo realmente creí? No sé. Eso es una inquietud. Bueno, ¿cuál es la instrucción de Pablo a los creyentes en el versículo 5? Por tanto, Considerar los miembros de nuestro cuerpo como muertos. Es decir, ya tú estás muerto para todas esas cosas, has recibido las nuevas, vive como nueva criatura. ¿Se acuerdan? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Muy bien. ¿Cómo se evidencia en nuestra vida la obediencia a esta instrucción? Cuando esas cosas que antes nos hacían como enfadar, la ira, el perdón, ya no nos importa porque un muerto no siente nada. Muy bien. En el versículo 8, la palabra pero señala un contraste. ¿Qué está contrastando? En el 8. Oh, el antes y el después. Muy bien. ¿Qué debe dejar de lado el creyente y por qué? Dejar la mentira, dejarse mentir unos a otros, puestos que han desechado el viejo hombre con sus hábitos. Pero también tenemos que dejar la ira, el enojo, la malicia, los insultos, el lenguaje ofensivo de su boca. Absolutamente. Eso la vida terrenal. Exacto. Eso está encerrado en el antes. ¿Sí? Bien. Vamos. ¿Alguien quiere decir algo? Ok. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 15. ¿Sí? Y aquí vamos a marcar revístanse y vístanse con una flecha, igual, subrayado, pero una flechita en la punta. ¿Sí? O sea, sigue siendo parecido a las instrucciones, pero va con una flechita porque va hacia adelante. Y vamos a marcar con una X, perdonó y perdón. ¿Sí? Y perdonándose cada vez que lo encontremos. Al estar separados del mundo, le pertenecemos completamente a Dios. Así que somos santos, tal como Pablo escribió en los versículos que veremos ahorita en Colosenses. Entonces, allí es donde vamos a marcar y observar cómo impacta esto a nuestra respuesta hacia quienes nos han herido. 12, versículo 12 de Colosenses 3. Entonces, ¿saben qué? Vamos a seguir marcando ustedes, igual que lo estábamos marcando antes, ¿sale? Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, sigan marcando, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Marquen todo eso, subrayen. Allí está la crucecita de revístanse. 13. Soportándose. ¿Será que esto también es una instrucción? Márquenla sin flechita, pero márquenla, porque no nos mandaron a marcar flecha allí. Solamente subrayenla. Soportándose unos a otros y perdonándose, X, unos a otros. Si alguien tiene queja contra el otro, como Dios lo perdonó, así también háganlo. ¿Quiénes? Ustedes. Ustedes. Muy bien. 14. Sobre todas estas cosas, vístanse
con flecha. Vístanse de amor. Este también es una instrucción, pero aquí Mandato. vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad de la perfección. 15. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. ¿Esto qué viene siendo? Una instrucción. Una instrucción. La instrucción. A la cual, en verdad, fueron llamados en un solo cuerpo y sean, ¿qué? Agradecidos. Esta es otra instrucción. Miren, aquí solamente nos mandaron a marcar revístanse y perdonándose. Pero yo creo que la idea con la que veníamos nos ayuda mucho. Por eso lo seguimos marcando así. ¿De acuerdo? Muy bien. La aclaración. La palabra revístanse significa envolverse, envolver, poner algo como ropa. La idea es estar inmerso, metido en Cristo, tan enfocado en Él que te parezcas a Él en sus pensamientos y acciones. El tiempo del verbo griego indica que esta es una orden a ser obedecida inmediatamente. No es, ¿será que sí lo hacemos? No. Revístanse. Es ya. Discute. ¿De qué debe revestirse la persona escogida por Dios de acuerdo con el versículo 12? De tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Paciencia. Pensemos aquella persona que nos tiene adolorida, ofendida. Pensemos en ese momento en la persona y digamos esto. Revístanse de tierna compasión. O sea, miren al otro como necesitado. Bondad, humildad, considerándose como menor incluso a él. ¿Sí? Pero que al hacerlo, el Señor te ve mayor. Mansedumbre, paciencia, o sea, tolerancia. Es lo que tenemos que pensar en el momento que viene esta persona al frente nuestro, que la vemos, esto es lo que tenemos que pensar. Memoricemos textos, escribámoslo y pongámoslo en nuestras paredes. Si nos gusta bordar, bordemos un texto bíblico. Hagamos cosas, ¿sí? Muy bien. Según el versículo 13, ¿cuál es el resultado de revestirse de estas cosas? ¿Cuál es el resultado? Soportándonos y perdonarnos unos a otros como Cristo lo hizo con nosotros. Esa parte, ¿sí? Como Cristo nos perdonó, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos lleva el tener al revestirnos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia? ¿A qué nos lleva? Hacer lo mismo a perdonar. con nosotros. Hacer como Cristo. A perdonar, exactamente. ¿Qué aprendiste al marcar perdonándose y perdonó? Discute lo que has aprendido acerca de perdonar a quienes te han hecho daño, citando la popular frase, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Perdonando como Jesús perdonando como Jesús nos perdonó. Eso ya nos perdonó. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos ahora ¿Esto perdonar. qué quiere decir? No tenemos otra, porque Él ya nos perdonó, ¿sí? Y vimos historias fuertes la semana pasada al respecto. Nosotros somos llamados a perdonar porque Cristo ya nos perdonó. Lo que no merecíamos, pero ya nos perdonó. Entonces tenemos todo para entregar ese perdón que Él me dio a otros. Recordemos el siervo o el consiervo malo. ¿Listo? ¿Qué significa la frase si alguien tiene queja contra el otro? Si alguien me hizo algo a mí, o si tengo algo que perdonar de esa persona. Si alguien me ha ofendido con intención o sin intención, porque a veces nos ofenden
y no tienen la intención de ofendernos, ¿cierto? Muy bien. Observa 4. Vamos a leer Efesios 4, 30 al 32. Y vamos a estar marcando con una flecha sobre la frase sea quitada. Y también perdonándose y perdonó. Seguimos marcando de la misma manera. ¿De acuerdo? Veamos qué más podemos aprender acerca de cómo debemos responder a quienes han pecado contra nosotros. Versículo 30 de Efesios 4. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Hay alguna instrucción acá? Sí, entristezcan. Entristecer al Espíritu Santo. Muy bien. 31. Sea quitada. Esto tenemos que marcarlo con una flecha, que también es una instrucción. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda Malicia. Malicia. 32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose los unos a los otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. En Cristo. Muy bien. Entonces, cuando dice sea más bien, también es un contraste. De acuerdo con este pasaje, ¿qué es lo que entristece al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que lo entristece? La desobediencia. Ser La como el viejo amargura, hombre. el enojo, La amargura, el enojo, la ira, los gritos. Los insultos y toda malicia. Sí, La falta de perdón. la falta de perdón, específicamente. Y todo lo otro va pegadito, ¿sí? Entonces, miren, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, es como si tuviésemos un globo dentro, ¿sí? De mí depende si ese globo está inflado en mí, que sea él el que controle mi vida, o si yo decido quitar el control y hacer que se desinfle, y sigo yo llevando mi vida. Tengo el Espíritu Santo de Dios, pero ¿cómo lo tengo? Entristecido. Dice, Él no es el que controla mi vida. Soy yo la que sigo vistiéndome como el antiguo hombre. ¿Sí? Entonces, es allí donde yo tengo que pensar, a ver, ¿yo realmente he creído? Yo creí, el Señor me dio su Espíritu Santo. Pero vamos a ver más adelante. No nos metamos allí. Listo. Entonces, ¿qué debemos quitar de nosotros mismos? Toda amargura. La amargura, el enojo, la ira. Los gritos, insultos y la malicia. El viejo hombre. Fuera. ¿Sí? Aclaración. Amargura hace referencia a una enemistad con una profunda raíz que envenena al hombre interior. Esto ocurre cuando fomentamos la hostilidad. Quiero que pongan atención, encierren esa palabra en un cuadrito, por favor. Fomentamos la hostilidad hacia alguien que nos haya herido intencionalmente o no. Este versículo sugiere una progresión. La amargura lleva a la ira. Los que tienen el libro pongan amargura, ira, márquenla. Lleva a la ira, que es una explosión exterior de los sentimientos interiores. Entonces la ira te lleva al clamor, pero hay que ver qué clase de clamor. Un fuerte llanto exterior contra algo. No es un clamor de petición, sino es un clamor de queja, ¿sí? Contra algo. Y este clamor te lleva a la calumnia. Marquen esas 4 palabras, ¿sí? Calumnia quiere decir el hablar mal de alguien. Además de entristecer al Espíritu Santo, ¿qué impacto puede tener la amargura sobre nosotros? Espiritual, emocional, física y relacionalmente. ¿Qué impacto la amargura puede tener sobre nosotros? Y yo les...
Dime. Perdón, Miriancita, que mismo dice que envenena al hombre. O sea, es un veneno, nos mata. Sí. Yo les hice marcar a los que tienen el libro y a los que no, les hice énfasis también en el proceso de la amargura. Oh, sí. Amargura, ira, clamor de queja y calumnia. Calumnia. Entonces, nosotros podemos ver por nuestros propios hechos si realmente hemos perdonado. Porque es que miren, es impresionante cuán duros somos para reconocer que hemos ofendido y que no hemos perdonado también. Sí, somos duros, es impresionante. Tenemos que entregar esa área al Señor porque nos cuesta mucho reconocer nuestro pecado y reconocer que no hemos perdonado, porque empezamos a argumentar, no, es que sí, es que eso no fue importante, sí, yo ya lo perdoné, pero entonces, ¿por qué estás hostil con esa persona? ¿Por qué no quieres hablar con ella? ¿Por qué siempre estás poniendo una barrera? ¿Por qué no quieres llamarla? ¿Sí ves una actitud Sergio. de bloqueo? Bien, ¿cómo vas? ¿Sí? Bien, Gina, estamos ¿Bien bien. tú? ¿Mañana a qué hora sale? Bueno, Como a las 6. ¿qué pasó? Ese viaje es rico. Gina, ¿puedes apagar el Es lejos, micrófono? pero es rico porque la carretera es... Sí. Gina, No, porque tú te vas... Las Gina, administradoras. No estoy pudiendo Sí, por silenciarla. Tunja y ahí desvías, Ya. pero toda la carretera, pues de aquí a Tunja, eso es una Ay, no. autopista. se me perdió Gina. Ya. Listo, gracias. Bueno, Hermana Miriam, dime. una cosita de aquí que habla de físicamente, ¿no? Cómo afecta a la amargura. Algo cortito, una amiga mía se hizo hacer una prueba y el médico le pidió que vaya al oncológico solamente por rutina, ¿no? Y ella fue tranquila, sabía que no tenía nada. Pero cuando llegó la enfermera, que no es cristiana, le dijo, ¿no? ¿Usted tiene cáncer? Y ella así en broma le dice, tal vez, le dice así, ¿no? Como que en broma, ¿no? Y le dice a la enfermera, yo le voy a dar un consejo, perdone. A quien sea, perdone. Entonces, no quiero decir que todo cáncer sea por eso, pero una enfermera de un hospital oncológico que no era cristiana, había percibido que muchas veces era la amargura, era eso lo que estaba dañando el cuerpo. Es tan repetitivo y ella está en el lugar que ve tanto este asunto que concluye. No necesita que la palabra lo diga, pero la palabra también lo dice, que algunos están enfermos. ¿Sí? Entonces, a causa, algunos, no todos, no podemos juzgar. No todos, pero si nosotros andamos en esas, sabemos que podamos terminar enfermándonos, ¿sí? Nuestras defensas se bajan, cualquier virus nos viene y nos cae. Tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico perdonando. Pero ¿qué tiene que ver? Todo. Y el Señor lo está diciendo acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, que la amargura no tratada causó estragos en familias, iglesias o comunidades. Todos los días salen en las noticias. Es algo común de que entre familias por no haber perdonado hay rencillas y terminan hasta matándose. Así es. Personas cristianas con depresión. ¿Aquel? Personas cristianas con depresión porque uno de repente dice perdonar, porque Dios nos manda a perdonar, pero no ha sido algo del corazón. Entonces en esta clase es más profunda y nos vamos dando cuenta que muchas veces decimos que hemos perdonado, pero porque tenemos que decirlo, no porque nuestro corazón lo sienta, porque yo analizaba y decía, para allá vamos. Hay una persona que me dejó una deuda, por ejemplo, y se fue. Y yo todavía lo recalco cuando puedo. Sí, para allá vamos. Ahorita vamos a ver eso. Muy bien. Entonces todos nos identificamos de una u otra forma con lo que Raquel está diciendo, ¿cierto? Bueno, sigamos entonces ahora con Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 23. ¿Sí? Y vamos a estar
marcando solo Cristo, pero yo les voy a hacer marcar otras cosas. Cristo es nuestra carne rápidamente rechaza la idea de ofrecer un perdón incondicional. Pero es que hacemos, después de todo, si nosotros no hacemos que nuestros enemigos paguen, ¿quién lo hará? De esta manera resulta fácil la racionalización y montar un contraataque sobre quienes nos quieren herir. Pero, ¿cuál fue el ejemplo de Jesús? Eso es lo que vamos a estar marcando. ¿Listo? Versículo 21 de Primera de Pedro 2. Porque para este propósito han sido llamados. Aquí está hablando de un propósito. ¿Cuál? Pues también Cristo, marquemos lo que es, lo que le pasó a Cristo. Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿El cual? ¿Quién es el cual? Cristo. Cristo. No cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. 23. A quien cuando lo ultrajaban, ¿a quién qué? ¿Quién es? Cristo. Cristo. ¿Qué hacían? Lo ultrajaban. ¿Qué hacía él? No respondía. No respondía. Ultrajando. Cuando padecía, No amenazaba. No amenazaba. no amenazaba, sino que ¿qué? Se encomendaba a que que juzga con justicia. Encomendaba. Él no se encomendaba. Él encomendaba la causa, la agresión, la ofensa, a quien juzga con justicia. O sea, yo no voy a manejar eso. Señor, Dios Padre, está hablando de Jesús, hazlo tú. Él encomendaba a su Padre que juzgara por él. ¿Sí? Este versículo a mí, yo no digo que me ayudó totalmente, es que no lo puedo soltar, porque yo soy la que no he aprendido totalmente. Tengo que mantenerme. Este versículo yo lo he memorizado, este texto, y yo les animo, porque tenemos que seguirlo consultando, tenemos que seguirlo recordando para fortalecernos, porque esta carnecita es tremenda. ¿Listo? Bueno. ¿Qué aprendiste acerca de Jesús en estos textos, en estos versículos? Sufrió por nosotros. ¿Sí? ¿Con qué propósito? El propósito de dejarnos ejemplo para que sigamos sus pasos. Muy bien. 22. No cometió pecado. Engaño. Ni engaño alguno se halló en su boca. 23. Cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba. Ay. Se encomendaba a Dios, al que juzga con justicia. Él encomendaba el conflicto, la ofensa, el maltrato al Padre. ¿Sí? Bueno, ¿qué aprendiste? Ok. ¿Cómo puede ayudarnos el ejemplo de Jesús, el de sufrir injustamente en manos de otros? ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Alguno tiene? Busque por favor Gálatas 2:20. No está allí, pero anótenlo. ¿Cómo puede ayudarnos este ejemplo de Jesús? Cuando estamos en manos de otros. Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Muy bien. En Reina Valera dice, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir crucificado? Muerto a mis pasiones, a mi carne. Sufriendo. Padeciendo. Así como él lo hizo. Sí, entonces, si Cristo sufrió y yo estoy juntamente con él crucificado, ¿quiere decir entonces que yo solo voy a recibir las bendiciones? No, señora. Exactamente. Estoy con él crucificada también. Porque lo que Jesús hizo como mi hermano mayor,
con el plan que Dios tiene de hacerme como Él, como Jesús, yo tengo que hacer lo mismo que Él hizo. ¿Sí? No tengo otra opción. No estoy llamada a que como soy hija del rey, no me miren mal, no me digan, atiéndanme, pónganme arriba. Eso es mentira. ¿Sí? Como hija del rey, tengo que sufrir como su hijo. Eso no lo queremos oír, pero es lo que el Señor nos está diciendo. ¿De acuerdo? De acuerdo a lo que hemos visto, nuestra responsabilidad en el trato con otros debería estar condicionada a cómo ellos me traten. No, Para nada. Porque es una decisión y una orden. Y tengo el ejemplo de Jesús. Así es. Y además he sido apartada para revestirme de Cristo. He sido apartada. ¿Sí? Santificada. Página 63, finalizando. Dios no solo nos dice en su palabra lo que necesitamos hacer, sino, ahí hay un contraste, no solo nos dice lo que necesitamos hacer, sino que también nos da un increíble ejemplo a seguir en la vida y muerte de su Hijo Jesús, o Cristo. Jesús estableció el estándar para el perdón al rehusarse a hacer pagar a aquellos hombres, mostrando también su callada aceptación de lo malo hecho contra él. Y su oración por el perdón de ellos, la gran magnitud de esto es más que evidente cuando nos damos cuenta de que nuestro pecado personal jugó un papel fundamental en llevar a Jesús a la cruz. Tenemos responsabilidad por su muerte, como si nosotros mismos hubiésemos puesto los clavos en sus manos y en sus pies. El perdón que Jesús nos ofreció a través de su muerte en la cruz es el mismo perdón que debemos extender a otros. ¿O hemos recibido una instrucción diferente? ¿Y qué acerca de ti? ¿Estás dispuesto a seguir su ejemplo? ¿Sí o no? Sí, señora. Sí. Es crucial que perdones a quienes te tratan injustamente, sea que ellos se arrepientan o no. Ese no es nuestro problema. Quisiéramos que se arrepientan, pero no es nuestro problema. Nuestro problema es perdonarlos. Sin importar cómo te sientas al respecto. Resulta fácil responder equivocadamente cuando vives por tus sentimientos. Sin embargo, si escoges, es una decisión, como decía Dalia ahorita, obedecer la palabra de Dios, tus sentimientos finalmente concordarán con lo que tu mente sabe que es lo correcto. Cuando yo decido, mis sentimientos se someten a mi decisión. ¿Sí? Pero si yo voy detrás de mis sentimientos, no tienen ni idea dónde nos va a llevar. A veces uno cree que el problema es pequeño y se deja llevar y termina en un gran problema, como una bola de nieve. Pero, ¿cómo perdona uno cuando no hay el deseo de hacerlo? Primero, debes darte cuenta de que el perdón es una decisión y no una emoción. Ya que Dios nos ordenó que perdonáramos a otros, el no hacerlo significa rehusarse a obedecerle. No se trata de una sugerencia, si quieren, si les parece, sino de una orden a ser obedecida sin importar tus pensamientos o sentimientos. ¿Estoy muerta? Ya lo vimos, no importa lo que yo sienta. Segundo, necesitas saber que tu perdón a otros no los librará de tener que rendir cuentas a Dios, ni siquiera que tener que rendir cuentas a la justicia, si la agresión es cuestión legal, ¿sí? Es algo tuyo con Dios hacia el agresor, ¿sí? Entonces, el Señor mismo ha puesto otras circunstancias para que sean juzgados cuando la cuestión es legal, ¿sí? 64, página. Jesús llevó el pecado en su propio cuerpo y perdonó mientras
colgaba en su cruz. Pero todo pecado de que los hombres no se arrepienten será juzgado por Dios. En otras palabras, chicos, los que no tengan el libro pueden apuntar Hebreos 10, versículos 26 al 27. Y segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 9, que nos está diciendo esto. En otras palabras, si las personas no se arrepienten y creen en Él, ellos irán al infierno. El perdón ha sido ofrecido, pero no es independiente de recibir, pero no es independiente de recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador. Durante las 2 próximas semanas ¿Sí? no era fácil tener. A ver, ¿quién tiene el libro para que siga con los siguientes dos? Ay, no, es que Elga tiene esto y no deja escuchar. Ok. Ay, qué pena, perdón. Tranquila, Elga. Sí, ¿quién quiere leer los dos siguientes párrafos? Yo, Miriamcita. Dale, Gis. Ok. Como creyente, debes manifestar el carácter y amor de Jesucristo al perdonar incluso a quienes te hayan abusado física, emocional, sexual o mentalmente, tal como Cristo perdonó a quienes pecaron contra Él. Negarse a hacer esto es evitar que las personas puedan ver manifestado el carácter de Cristo. Sin embargo, si tu perdón no los lleva al arrepentimiento, ellos no tendrán entonces ninguna excusa, pues habrán visto con sus propios ojos y oído con sus propios oídos una demostración de la realidad del Evangelio de Cristo. Mateo 11, del 22 al 24 y Apocalipsis 20, del 11 al 13. Y si a pesar de todas estas verdades aún estás luchando por perdonar a otra persona, necesitas darle un buen vistazo al perdón del Señor para ti. Recuerda, al perdonar a otra persona, tan solo eres un pecador perdonando a otro. Ninguno de nosotros somos lo que deberíamos de ser. Así que cuando Dios nos perdona, Él está perdonando a alguien que ha pecado contra su perfecta santidad. Es simplemente entregar de lo que el Señor nos dio. Pero miren, si no lo hemos visto así, es una forma de testificar de Dios. No de compartir el evangelio en ese momento. Al perdonar estamos enseñando el ejemplo de Jesús a otros, ¿sí? Que incluso puede llevarlos a perdonar. ¿Recuerdan ustedes en Romanos cuando dice ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza? Estas ascuas de fuego está hablando de rubor, vergüenza, fuego. Entonces es una forma de compartir el evangelio. También. Quinta semana, vamos a ir hasta la observa 3. Hasta el momento hemos visto en nuestro estudio que necesitamos perdonar y extender misericordia a otros. Y también aprendimos cómo era posible hacerlo. También aprendimos cómo responder a quienes nos han herido y no se arrepienten. ¿Cómo? ¿Cómo debemos responder? Como Cristo respondió, sin decir nada y y encomendando esa causa al Señor, a Dios. Muy bien, muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo saber que verdaderamente he perdonado? Esta es la prueba de fuego. Este es el test que va a dar el resultado. ¿Cómo puedo saber que verdaderamente he perdonado a alguien? Esta semana vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. Vamos a Lucas 7, por favor, versículos 36 al 39. ¿Sí? Muy bien. En los días de Jesús, cuando un rabí, cuando un maestro de la ley era invitado a cenar en una casa, la costumbre de las personas era permanecer alrededor de él escuchando sus enseñanzas. ¿Quién les trae a mente esto? ¿Se acuerdan de María? Marta y María. Señor, Señor, decía su hermana, mira, ella no tiene cuidado de que toca hacer mucho trabajo. Y el Señor le dice, tranquila, Marta, porque ella ha escogido la mejor parte. ¿Sí? Eso era lo que se acostumbraba.
soltaban lo que estaban haciendo y se ponían a escuchar al maestro. En Lucas vamos a estar encerrando mujer con un círculo y fariseo subrayado, ¿sí? Aquí dice que ponerle una F, pero una F sobre una F me parece redundante, entonces vamos a subrayarlo. Ustedes verán si ponen una F, está bien, no problema. Dice, uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Quién se sentó a la mesa? Jesús. Jesús. Había en la ciudad una mujer que era Pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del Fariseo. trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, ¿quién se puso? Ella. La mujer. La mujer. Poniéndose detrás de él, o sea, de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con sus cabellos, con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con perfume. 39. Pero, contraste, al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, y miren qué es esto. Si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. ¿Qué es esto? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba haciendo él en este momento? Juzgando. Él estaba juzgando. Murmurando. ¿Recuerdan el descenso de la amargura? ¿El proceso? Sí, calumniando. Calumniando. Murmurando, calumniando. Entonces, vamos aquí ahorita al discute. ¿Qué aprendiste de marcar las referencias a la mujer en este pasaje? Todo lo que está en círculo. Pecadora. 37, era una pecadora. 37. Sí, era pecador. ¿Qué más? Era pecadora. Trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Qué versículo? 37. 37. Ok, 37. Trajo un frasco de alabastro. 38. Poniéndose detrás de él. A de sus Jesús, pies. A los pies. Lloraba o llorando. Comenzó a regar con sus lágrimas. Con lágrimas y lo secaba. Lo secaba. Lo besaba. Con sus cabellos. Ajá. Ajá. Muy bien. Besó sus pies. Entonces, ¿estamos viendo la actitud de esta mujer? ¿La tenemos clarita? Sí. Bien. ¿Qué pensó el fariseo acerca de todo esto? Que si fuera un profeta sabría qué clase de mujer era una pecadora. O sea, ¿qué estaba en sí? Analicemos lo que él estaba diciendo. Pues está juzgando primero a Jesús, porque dice que si fuera un profeta hubiera sabido. O sea, creo que la cultura no permite. Y juzgando a ella también. Y juzgándola a ella. Muy bien. Entonces, estamos viendo la condición de este hombre que invitó a Jesús. ¿Cuál sería la intención al invitarlo si pensaba que no era lo que decía que era? Pues quería difamarlo, probarlo. Quería ver, de primera vista, a ver, muestre a ver. ¿Sí? Como muchos de los que estaban en la multitud querían ver. Aclaración. Los fariseos eran los religiosos conservadores de aquellos días. Ellos tenían su propia justicia, buscando distinción y halagos por la observancia exterior de los ritos o de la ley. Como el lavamiento ceremoniales, el ayuno, la oración, las limosnas, siempre querían ser vistos. Los fariseos descuidaban la verdadera piedad, enorgulleciéndose por sus propias obras y enfatizando la apariencia exterior en lugar de la condición
interior del corazón. Alguien que por favor me busque Mateo 5:20. Y sigo leyendo. Un frasco de alabastro contenía un perfume que en este tiempo era probablemente muy costoso. ¿Alguien encontró Mateo 5:20? Yo, Miriamcita, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué tal? El Señor allí está confrontando a los que le están escuchando y a nosotros hoy día. Muy bien. Entonces, vamos ahora, ahí mismo en Lucas 7, vamos a los versículos del 40 al 48. Estamos en la misma historia. Y aquí vamos a seguir marcando fariseo, pero en este momento nos están descubriendo cuál es su nombre. ¿Sí? Oh. Y seguimos marcando mujer. Y Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Simón, cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, o sea, el salario de 500 días. Y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? 43. Supongo que a quien le perdonó más, respondió Simón. ¿Quién era Simón? El fariseo. Fariseo. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, Jesús le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste para mis pies, agua para mis pies. Pero ella, aquí hay un contraste, pero ella, ¿qué hizo? Ha regado mis pies con sus lágrimas. Más. Y los ha secado con sus cabellos. Ella. ¿Quién es ella? La mujer. La mujer. 54. No me diste beso. ¿Quién no le dio beso? El fariseo. El fariseo. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. No lo hiciste. Pero ella ungió mis pies con perfume. 47. Por lo cual, este es otro término de conclusión. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, ¿qué? Poco ama. Poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. ¿Ah? Tremendo. Esto me... Sí. Hermoso. Hermoso. Como dice Amparo Grisales. Me dice. Muy bien. Entonces, ¿saben qué? Nos faltó marcar aquí en esta parte corazón para referirnos a amor. Oh, sí. No, es que yo no les dije. No. ¿Saben qué? Vamos. No, vamos al otro. Muy bien. ¿Por qué Jesús cuenta la historia del prestamista en el versículo 39? ¿Por qué? Porque estaba el prestamista calumniando a la mujer, ¿no? Estaba mirando, ella sí tiene, que es terrible, que no sé qué, pero no se miró él. ¿Él lo dijo? Todo lo que estaba diciendo de la señora, de la mujer. Porque Jesús conocía lo que estaba pensando el fariseo. Él sabía lo que estaba en su corazón. Eso. Él no dijo nada. Él cavilaba en su corazón. ¿Sí? Pero el Señor sabía. Siempre lo ha sabido, ¿cierto? Siempre nos mostraba cuando alguien estaba pensando mal, el Señor le salía al encuentro con su pensamiento. Entonces, el Señor sabía que estaba pensando Simón.
Y por eso cuenta la historia del prestamista. ¿Cómo se relaciona el mensaje de esta historia con Simón? ¿Con la mujer o con nosotros? Y con nosotros. Con Simón, ¿cómo se relaciona esta historia? ¿Qué parte tendría Simón allí en esta historia? Recuérdenla. ¿Simón sería el prestamista? ¡No! No. El prestamista. Simón es Al que menos se le perdonó. el que menos debía. Simón era el que menos debía. Supuestamente. Consideraba. Supuestamente, sí. Que no era pecador. Él consideraba Ajá, que no era que él pecador. es bueno. Muy bien. La mujer. A la que le prestaron La más. que debía más. Ella se considera pecadora. Ella misma se consideraba pecadora y allí está hablando del que tenía mucho pecado, el que pecó más, el que debía más. Muy bien. ¿Y nosotros? Pecadores. Personal. Los otros que estábamos comiendo y mirando. No, nosotros. Yo, Miriam, tú, Raquel o Patricia, cada una de nosotros. De Cristo hemos sido redimidos. Él pagó todos nuestros pecados. Y no Miren, aquí el enfoque, chicos, es cómo se evidencia si realmente he perdonado. ¿Sí? Si he entendido el resultado de haber sido perdonado también. ¿Sí? ¿Qué? El amor. Está hablando que al que se le perdonó mucho, porque reconoció que era muy, muy, muy pecador, ¿qué? ¿Qué hará esta persona como resultado? Amará más. Pero al que se le perdona poquito, va a decir, esa bobada, lo que me perdona. Desagradecido, ¿sí? Eso no fue nada, no me dio nada, porque está considerando que no debía nada. ¿Pero eso era verdad? No. Estaba engañado, porque todos tenemos deuda. Muy bien. A ver, discute cómo podríamos ver nuevamente este escenario hoy día. Ya que hablamos de nosotros, ¿cómo veríamos este escenario en los ambientes donde nos movemos? En las cosas que se dicen, en las creencias que hay hoy día. ¿Cómo veríamos esto? Yo ahí me metí un poquito en lo que les estaba diciendo. Hay algunas frases del mundo que dicen, yo perdono, pero no olvido. ¿Está perdonando? No está perdonando. Todo eso que me hizo lo pagará acá por muchas cosas que lamentablemente usamos para poder justificar nuestra falta de perdón. Sí. Pero pues Jesús en ningún momento nos ha dicho ninguna de esas nos las inventamos nosotros para justificar el no perdonar. Es un contraste. Sí, es un contraste como el fariseo, que creía que no debía nada, que creía que tenía derechos, ¿sí? Otro en cuanto a la venganza, porque todos deseamos de una u otra forma. Dice por allí, uno dice que la venganza es un plato que se come frío. O sea, esperando a que Dios le dé la oportunidad para vengarse, ¿sí? O el dicho que dice, no me alegro, pero siento un fresco. Y se hace así, pero siento un fresquito. Todo eso es un engaño de este mundo. Identifiquémoslo, porque lo escuchamos tanto, que a veces creemos que, oye, sí, es verdad. ¿Sí? Entonces, no es verdad, es un engaño. Identifiquémoslo, por favor. ¿Qué similitudes notaste entre la historia, entre los versículos 41 y 42? Y las palabras de Jesús en los versículos 47 y 48. 41 y 42 está hablando del prestamista.
El prestamista. Ujú. Que no tenían, y que los deudores no tenían con qué pagar. ¿Qué está diciendo en el 47 y 48? El Señor está El concluyendo. Señor ha perdonado los pecados. Perdona Porque mucho, ama al mucho. que mucho se le perdona, mucho ama. Y a quien Pero al que se le perdona se le poco, perdona poco ama. Ujú. Miren, esto es un test para probarnos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy sintiendo después de haber perdonado? Si no es esta actitud de la mujer, de amar, entregarse, derretirse, dar todo lo que tenía por su Señor en humildad, miren si realmente hemos perdonado. Y esto es para todos nosotros, para todos, sin excepción. ¿Sí? Hermana Muy Miriam, bien. Dime. ahorita acaba de llegarme un mensaje interesante. Dice ¿cómo es? Esperatito. La mariposa que tiene memoria nunca se burla del gusano. Ese está bueno. ¿Por qué pensaste que era apropiado? Tal cual. Así es. Entonces, ¿qué aprendiste acerca de los pecados de la mujer? ¿Estaba ella consciente de ellos? Explica la respuesta. ¿Ella estaba consciente de sus Sí, pecados? sí, claro. Se Sí. estaba arrepintiendo. ¿Cómo lo ves? Cuando llora, cuando el gesto que Se tiene hacia humilló. Jesús, se está humillando. Porque ella exacto. se hace detrás de él, se va a los pies, no se cree digna de estar en otro lugar, sino a los pies de él. Y está dando lo mejor de ella, que es ese perfume carísimo. Ajá. Sí. Está mostrando Está entregando todo. Su Y miren, amor. chicos, miren, nosotros hacemos lo mismo con las personas que admiramos. Las personas que admiramos les damos el mejor puesto, lugar, les servimos el mejor plato, les damos la mejor presa, ¿cierto? O sea, también lo hacemos, pero tenemos que ver qué es realmente lo que queremos, ¿sí? Porque a veces queremos simplemente adular a alguien por algún interés especial, pero ¿en qué lugar está la humildad? ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? ¿Porque realmente queremos agradar a la persona o porque estamos buscando algún beneficio? O sea, hay más cosas detrás de esta figura. Quiero que piensen en eso. Muy bien. ¿Qué aprendiste acerca de Simón con respecto a sus pecados? ¿Estaba él consciente de ellos? No, para nada. No, él creía que no era pecador. Si él Cometió supiera. muchos errores. Sí, si él fuera un profeta, sabría quién es esta mujer que es muy, muy, muy pecadora. ¿Por qué estaba juzgando? Porque él consideraba que él sí no era pecador. La mujer no fue perdonada porque amó, más bien ella amó, esto es importante, amó porque fue perdonada. ¿Qué aprendiste acerca de cómo relaciona la proporción del amor mostrado con la proporción del perdón recibido? ¿Cómo se muestra? Cuando yo le doy la magnitud correcta al perdón que me ha dado, ¿cómo respondo en mi amor? Amando sin medida, porque es que, o sea, si uno se pone a ver el pecado de uno, o sea, nunca nadie va a pecar tanto contra mí como yo he pecado contra Dios. O sea, no alcanza nadie a pecar tanto contra mí, a ofenderme tanto a mí como yo he ofendido a Dios. Y así Dios me perdona. Entonces, ¿cómo no? Yo pienso que eso es lo que a nosotros nunca se nos debe olvidar cuando estamos en medio de eso. Sí, ¿cómo se evidencia? Algo que se vea, algo que tú puedas decir, wow, sí, he perdonado. Como decía la Clara que me acaba Leemos de confrontar y que tú dijiste que nosotros marcáramos cuando primero, a pesar de que yo no siento ese perdón,
yo no lo quería porque así yo empecé en la vida, en mi vida cristiana, yo le decía, yo no puedo perdonar a esa persona. Y la persona que me estaba diciendo es que no es una emoción, usted simplemente dígale al Señor que quiere perdonar y ya, no, así no lo sienta. Y la otra es que cuando yo de verdad evidencio cuando perdono, es cuando yo no, a esa persona, yo no voy a difamarla, no voy a sentir ira por ella y no voy a calumniarla. O sea, yo no voy a, ahí yo pienso que yo perdoné, esa es una evidencia de mi perdón. Cuando esa persona no es ni para bien ni para mal, pero de verdad yo no le voy a desear el mal y sí voy a orar por esa persona. Muy bien, pero hay algo que es fácil de reconocer. Fácil. Cuando ya no duele. Y es Sí. ser agradecida. Miren, nosotros podemos identificar una persona que es ser agradecida o agradecido. Ya, gracias. Nosotros identificamos mucho estas personas que no son agradecidas, se quejan, como se estaba quejando aquí Simón, ¿sí? Pero una persona que realmente ha perdonado es agradecida, ¿sí? Y es gracias Señor, gracias, es maravilloso, gracias, es alegría, agradecida. Una persona que es agradecida definitivamente es una persona que reconoce que lo que ha recibido no lo merece. ¿Sí? Es otra evidencia. Aquí lo que nos están mostrando es que en cosas de la vida diaria, prácticas, nosotros podamos identificar si realmente hemos perdonado o no. Lo que ustedes acaban de decir es todo el proceso que está perfecto, ¿sí? Pero ¿cómo lo veo? En mi gratitud. ¿Sí? Si estoy agradecida con mi Señor y con todo el que está alrededor mío. El gozo, la paz. ¿Qué? ¿Qué? Ay, yo me moví de... Bueno, la profunda comprensión de tu pecado, la profunda comprensión de tu pecado, cómo impacta tus pensamientos y acciones cuando se trata de perdonar a otro. Si has entendido bien la magnitud de ese perdón que Dios te dio, ¿cómo te impacta para perdonar a otro? No tomo las ofensas de los demás como imperdonables, como tan, no les doy esa magnitud imperdonable que me han humillado, me han pisoteado, no, simplemente perdono y sigo y ya. Y eso es una decisión. Una decisión. Y eso es una decisión, ¿sí? Entonces me pueden estar poniendo las manos en la cara o algo y yo simplemente respiro profundo y decido que no es grave. Y decido que si me tocó y me pegó, yo voy a pagar por ese dolor y no se lo voy a cobrar a él. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Sencillo? Muy cosa, pero se puede. Otra cosa que me llamó la atención los versículos que leímos cuando Jesús lo encomienda al Señor esa causa. Él lo deja ahí y descansa en que si Dios quiere va a ser misericordioso con esa persona o si Dios quiere va a dar alguna disciplina. Y esa es la parte que en lo personal me cuesta mucho. Lo encomiendo a Dios, pero esperando de que Él castigue, como yo quisiera que Él castigue. Y no se lo realmente... encomiendo, pero se lo envío. Señor, llévalo a tus atrios. No, pero esa es una parte que me desafía a mí, ¿no? Que si lo estoy encomendando y si Dios dice ya, gracias por encomendármelo, pero yo voy a tener misericordia con él. Entonces. ¿Y saben qué tenemos que tener en cuenta también? Que Dios también quiere extender su misericordia a ese pecador malvado, como me la extendió a mí. Entonces, tengo también que desear incluso lo que el Señor quiere. O sea que ni siquiera debo estar murmurando como murmuraba Simón en su cabeza, ¿sí? Debo desechar esos pensamientos, debo remitirme a Filipenses 4:8 hacia abajo, cuando dice, en esto pensar, y nos da las características de qué cosas debemos pensar, ¿sí? Ese es otro test que debemos usar cuando nos sentimos como estresados.
¿A quién te pareces más? ¿A la mujer que se dio cuenta que era una pecadora y esperó en Jesús con lágrimas humildemente? ¿O como Jesús, quien era extremadamente justo? ¿Qué evidencia hay en tu vida que apoye tu respuesta? ¿Ustedes qué piensan? ¿Alguien quiere compartir? No es obligatorio. Pero hay cosas que a veces compartimos que hemos superado y que ayudan a otras personas. Bueno, mis amados, eso queda en su cabeza, por favor. Sigan meditando, revisen esto cada vez que puedan y también preparen, no van a dar clase, pero preparen porque ustedes entonces van a entender más al punto que vamos. Sí, van a estar más preparadas, van a incluso a experimentar cosas antes de que nosotros tengamos que de pronto compartir acá. Muy bien, mis amados, un abrazo fuerte. En el chat vamos a decir qué día vamos a tener nuestra última clase. Okay. Que el Señor les bendiga. ¿Quién quiere darle gracias a Dios por esta clase de hoy, este tiempo tan delicioso? ¿Sofi? Ya está bien. Sí, aquí estoy. Listo, sigue, Sofi. Démosle gracias al Señor. Ok, gracias te damos, Señor Jesús, en esta hora porque hemos aprendido de ti, de tu palabra. Sabemos que el perdonar está en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor Jesús. Necesitamos esa ayuda de ti cada día para seguir adelante. Permite que cada uno de mis hermanos que está escuchando pueda también poner en práctica este perdón, Señor Jesús. Te damos gracias por la maestra, por los hermanos que se han dispuesto y que nosotros cada día nos inclinemos hacia ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor Amén.